«Papá, no te cases con ella», grita el hijo interrumpiendo la boda. Lo que tenía en las manos dejó a todos impactados. Suscríbete a nuestro canal para ver más historias increíbles como esta y no olvides dejar un me gusta en el video para seguirnos. El sol de Málaga brillaba con intensidad sobre las cristalinas aguas del Mediterráneo, mientras Alejandro Ruiz Montenegro contemplaba desde su despacho la majestuosa vista que ofrecía el Resort and Spa Las Dunas, su proyecto más ambicioso y exitoso hasta la fecha. A sus 45 años, había conseguido convertir un antiguo hotel familiar en uno de los complejos turísticos más exclusivos de la Costa del Sol. La brisa marina mecía suavemente las palmeras que bordeaban la piscina Infinity, donde los huéspedes disfrutaban de un típico día soleado andaluz. Alejandro ajustó su impecable traje azul marino y sonrió al ver a su hijo Miguel, de 15 años, cruzando el jardín del resort con su mochila del instituto al hombro. El muchacho había heredado el porte elegante de su madre Laura y la determinación que caracterizaba a los Ruiz Montenegro. «Papá», exclamó Miguel al entrar en el despacho, sus ojos marrones brillando con la misma intensidad que los de su madre. «¿Has visto las calificaciones que he sacado en matemáticas?». Alejandro se giró para recibir a su hijo con un abrazo orgulloso. El aroma a mar que impregnaba el ambiente se mezclaba con el perfume de las bugambillas que trepaban por las paredes blancas del edificio. «Tu madre estaría inmensamente orgullosa», respondió Alejandro, sintiendo ese familiar nudo en la garganta cada vez que mencionaba a Laura. «Has heredado su inteligencia». La ausencia de Laura, ocurrida hace apenas 8 meses, todavía pesaba en el ambiente como una nube que se negaba a dispersarse. Sin embargo, padre e hijo habían encontrado la manera de seguir adelante, apoyándose mutuamente en los momentos difíciles. «Señor Ruiz Montenegro», interrumpió Carmen, su eficiente secretaria, asomándose por la puerta. «La nueva profesora de Miguel está aquí para la reunión de padres que solicitó». Alejandro consultó su Rolex. Había olvidado por completo la cita con la profesora de literatura. Miguel se despidió rápidamente, prometiendo que estudiaría en la biblioteca del resort hasta que su padre terminara la reunión. Isabel Vega entró en el despacho con la elegancia natural de quien está acostumbrada a comandar la atención de un aula llena de adolescentes. Sus ojos verde esmeralda contrastaban con su cabello castaño oscuro, recogido en un moño profesional. Vestía un conjunto sobrio pero elegante que denotaba buen gusto y discreción. «Señor Ruiz Montenegro, agradezco que me haya concedido esta reunión», comenzó Isabel, sentándose frente al escritorio de Alejandro. «Como nueva profesora de literatura de Miguel, me preocupa su reciente distracción en clase». La conversación que siguió reveló la profunda comprensión que Isabel tenía de sus alumnos. Habló de Miguel con una mezcla de preocupación profesional y calidez humana que impresionó a Alejandro. No solo había notado el talento del chico para la literatura, sino también cómo utilizaba la escritura como refugio para procesar sus emociones. «Miguel tiene un don especial para la escritura», explicó Isabel, «pero últimamente sus redacciones reflejan una tristeza que, como profesora, no puedo ignorar». Alejandro sintió una punzada en el pecho. A pesar de sus esfuerzos por mantener una fachada de normalidad, era evidente que su hijo seguía luchando con la ausencia de su madre. «Laura, mi esposa», comenzó Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por compartir algo tan personal con una desconocida. «Nos dejó hace 8 meses. Miguel y yo estamos intentando adaptarnos». Isabel asintió con comprensión, sus ojos verdes brillando con empatía genuina. «Si me permite la sugerencia», dijo suavemente, «el instituto tiene un excelente programa de talleres literarios. Podría ser una manera constructiva para que Miguel canalice sus emociones». La reunión se extendió más de lo previsto, derivando en una conversación que trascendió lo estrictamente académico. Isabel compartió su propia experiencia con la pérdida de sus padres en su adolescencia y cómo la literatura había sido su salvación. Cuando finalmente se despidieron, algo había cambiado en el ambiente. Alejandro se encontró pensando en la manera en que Isabel gesticulaba al hablar de literatura, en cómo sus ojos se iluminaban al mencionar a sus alumnos, en la suavidad de su voz al hablar de Miguel. Esa noche,
Durante la cena en su ático con vistas al mar, Alejandro observó a su hijo con nuevos ojos. Miguel había heredado la pasión de Laura por las palabras, algo que él, sumergido en números y contratos, no había sabido apreciar completamente hasta ahora. ¿Qué te parecería participar en el taller de literatura del instituto?, preguntó casualmente mientras compartían una paella. Tu profesora, la señorita Vega, piensa que tienes talento. Miguel levantó la vista de su plato, sorprendido por el interés de su padre en algo que no fueran sus notas de matemáticas o ciencias. ¿Has hablado con ella sobre mí?, preguntó, una chispa de curiosidad en su mirada. Es una profesora que se preocupa por sus alumnos, respondió Alejandro, recordando la intensidad de los ojos verdes de Isabel. Creo que te vendría bien participar en actividades extraescolares. La conversación continuó mientras el sol se ponía sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Ninguno de los dos podía imaginar cómo aquella simple reunión escolar marcaría el inicio de una serie de acontecimientos que cambiarían sus vidas para siempre. Las semanas siguientes transcurrieron con una rutina que poco a poco fue adquiriendo nuevos matices. Miguel se había inscrito en el taller de literatura, que se celebraba 2 tardes por semana en la biblioteca del instituto. Alejandro, por su parte, se sorprendió a sí mismo encontrando excusas para pasar por allí al terminar sus jornadas en el resort. Isabel siempre estaba presente en esos momentos, guiando a los estudiantes con una mezcla perfecta de profesionalidad y cercanía. Su presencia había comenzado a ser un faro de luz en los días de ambos Ruiz Montenegro, aunque ninguno de los dos lo admitiera abiertamente. Una tarde particularmente ventosa de octubre, mientras los últimos turistas de la temporada disfrutaban de la playa, Alejandro recibió una llamada inesperada en su despacho. Señor Ruiz Montenegro, era la voz de Isabel, sonando más preocupada de lo habitual. Necesito hablar con usted sobre Miguel. ¿Podríamos reunirnos? El corazón de Alejandro dio un vuelco. Se encontraron 1 hora después en la cafetería del resort, un espacio íntimo con vistas al jardín mediterráneo. Isabel llevaba un vestido verde que hacía juego con sus ojos, y su pelo castaño caía suelto sobre sus hombros, libre del habitual moño profesional. Miguel ha escrito algo extraordinario, comenzó Isabel sacando un cuaderno de su bolso. Es un relato sobre una familia que navega por una tormenta, literal y metafóricamente. La profundidad emocional es... Bueno, creo que deberías leerlo. Alejandro tomó el cuaderno con manos temblorosas. La caligrafía de su hijo llenaba las páginas con una historia que era, sin lugar a dudas, un reflejo de su propia vida. El protagonista, un joven marinero, luchaba por mantener a flote un barco mientras añoraba la presencia de su madre, una experta navegante que les había enseñado todo sobre el mar. No sabía que se sentía así, murmuró Alejandro, la emoción atravesando su voz como un relámpago. Isabel colocó suavemente su mano sobre la de él, un gesto de consuelo que envió una corriente eléctrica por todo su cuerpo. Tu hijo tiene un don especial, Alejandro. Era la primera vez que usaba su nombre de pila, y creo que está empezando a sanar. La conversación se extendió durante horas, el sol poniente tiñendo el cielo de naranja, mientras compartían experiencias, miedos y esperanzas. Isabel habló de su pasión por la enseñanza, de cómo cada estudiante era un mundo por descubrir. Alejandro se encontró contándole sobre los inicios del resort, sobre cómo Laura había sido fundamental en convertir un modesto hotel en el paraíso que era hoy. A veces me pregunto si estoy haciendo lo correcto, confesó Alejandro. Dirigir este lugar, criar a Miguel solo, todo parece abrumador algunos días. No estás solo, respondió Isabel, sus ojos verdes brillando con una intensidad que hizo que el corazón de Alejandro saltara. Miguel y tú sois más fuertes de lo que creéis. El momento fue interrumpido por la llegada de Miguel, que se detuvo en seco al ver a su padre y su profesora sentados tan cerca el uno del otro. Una expresión indescifrable cruzó su rostro antes de que una pequeña sonrisa se dibujara en sus labios. ¿Estáis hablando de mi historia?, preguntó uniéndose a ellos en la mesa. La conversación giró entonces hacia la literatura, los sueños y las posibilidades. Isabel compartió anécdotas de su propia experiencia como escritora aficionada,
y Miguel se encontró riendo por primera vez en mucho tiempo con las historias de los intentos fallidos de su profesora por escribir una novela de misterio. Mientras los observaba interactuar, Alejandro sintió algo que no había experimentado en meses: esperanza. La presencia de Isabel había traído un aire fresco a sus vidas, como la brisa marina que renovaba el ambiente tras una tormenta. Esa noche, durante la cena, Miguel sorprendió a su padre con una pregunta inesperada. «Papá, ¿te gusta la señorita Vega?» Alejandro casi se atragantó con su vino tinto. «Es una excelente profesora», respondió, intentando mantener un tono neutral. «¿Sabes a qué me refiero?», insistió Miguel, con una madurez que a veces asustaba a su padre. «Creo que a mamá le habría gustado. Es diferente». Las palabras de su hijo quedaron flotando en el aire, cargadas de significado. Esa noche, mientras Alejandro contemplaba el mar desde el balcón de su ático, pensó en cómo la vida tenía formas misteriosas de abrir nuevos caminos cuando menos lo esperabas. Lo que ninguno de los Ruiz Montenegro podía imaginar era que la aparición de Isabel en sus vidas era solo el principio de una historia que pondría a prueba sus corazones y su confianza de maneras que jamás habrían imaginado. El otoño había teñido de ocre los jardines del resort Las Dunas, y con él llegaron cambios sutiles pero significativos en la vida de los Ruiz Montenegro. Las visitas de Isabel se habían vuelto más frecuentes, ya no solo limitadas a las reuniones escolares o al taller de literatura. Su presencia se había convertido en un bálsamo para aquella familia que poco a poco redescubría la alegría. Una tarde de sábado, mientras el resort bullía de actividad con una boda en el salón principal, Alejandro encontró a Isabel contemplando el mar desde la terraza panorámica. Llevaba un vestido color lavanda que se mecía suavemente con la brisa marina, y su cabello suelto bailaba al ritmo del viento mediterráneo. «Es curioso», dijo ella sin volverse, sintiendo su presencia. «Cuando era pequeña, mi madre siempre decía que el mar tiene todas las respuestas. Solo hay que saber escuchar». Alejandro se acercó, apoyándose en la barandilla junto a ella. El aroma de su perfume se mezclaba con la salada brisa marina, creando una fragancia que comenzaba a resultarle familiar y reconfortante. «¿Y qué respuestas buscas hoy?», preguntó, observando su perfil recortado contra el horizonte dorado. Isabel se giró para mirarlo, sus ojos verdes brillando con una mezcla de vulnerabilidad y determinación. «Tal vez las mismas que tú, Alejandro. ¿Cómo saber si estamos listos para dar un paso adelante cuando el pasado aún pesa en nuestros corazones?». El momento fue interrumpido por el sonido de música proveniente del salón de bodas. Los acordes de un vals flotaban en el aire, mezclándose con las risas y conversaciones de los invitados. «¿Me concederías este baile?», preguntó Alejandro, extendiendo su mano con una sonrisa que hacía tiempo no aparecía en su rostro. Isabel dudó por un momento, pero finalmente colocó su mano sobre la de él. Comenzaron a moverse suavemente al ritmo de la música, sus pasos encontrando un ritmo natural, como si hubieran bailado juntos toda la vida. «Miguel me mostró más de sus escritos ayer», comentó Isabel mientras bailaban. «Está escribiendo sobre el amor, Alejandro, sobre cómo puede surgir de nuevo incluso después de una gran pérdida». Alejandro sintió que su corazón se aceleraba. La cercanía de Isabel, el significado de sus palabras, la música, todo parecía confluir en un momento perfectamente orquestado por el destino. «Mi hijo siempre ha sido más sabio que yo», respondió, su voz apenas un susurro. «Él fue el primero en ver que necesitábamos dejar entrar la luz de nuevo en nuestras vidas». El baile continuó mientras el sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y anaranjados. Ninguno de los dos notó la presencia de Miguel, que los observaba desde la entrada de la terraza con una mezcla de alegría y nostalgia. La cena de aquella noche fue diferente. Por primera vez desde la partida de Laura, la mesa del ático de los Ruiz Montenegro acogió a un invitado. Isabel se movía por la cocina con naturalidad, ayudando a preparar una paella mientras Miguel relataba emocionado sus últimos avances en el taller de literatura. «He estado pensando», dijo Miguel durante el postre, «¿por qué no organizamos un festival literario en el resort?
Podríamos invitar a escritores locales a hacer lecturas de poesía frente al mar. La idea iluminó los ojos de Isabel. Sería maravilloso, respondió entusiasmada. De hecho, mi hermano Ricardo es gestor cultural. Acaba de regresar de Londres y tiene mucha experiencia en la organización de eventos culturales. Alejandro observó cómo el rostro de Isabel se iluminaba al hablar de su hermano. Era la primera vez que mencionaba a su familia, y algo en su tono sugería una profunda admiración y cariño. «¿Por qué no lo invitas a venir?», sugirió Alejandro. Podría ser interesante explorar nuevas formas de atraer turismo cultural al resort. La sugerencia fue recibida con entusiasmo por parte de Isabel, que inmediatamente comenzó a enumerar las posibilidades que se abrían ante ellos. La velada se extendió hasta bien entrada la noche, con planes y sueños, entrelazándose en una conversación que fluía naturalmente. Cuando finalmente llegó el momento de despedirse, algo había cambiado en el ambiente. Miguel se retiró discretamente a su habitación, dejando a su padre e Isabel solos en el balcón. «Gracias», dijo ella suavemente, «por dejarme ser parte de esto». Alejandro se acercó, tomando suavemente su mano. «¿Eres tú quien nos ha devuelto algo que creíamos perdido?», respondió inclinándose lentamente hacia ella. El beso que siguió fue suave, tentativo, cargado de promesas y posibilidades. El mar murmuraba su eterna canción en la distancia, mientras dos corazones heridos comenzaban a sanar juntos. Lo que ninguno podía imaginar era que la llegada de Ricardo, el hermano de Isabel, marcaría el inicio de una serie de acontecimientos que pondrían a prueba este nuevo amor que comenzaba a florecer. Pero por ahora, en esa noche perfecta, solo existían ellos dos, el sonido del mar y la promesa de un nuevo comienzo. La llegada de Ricardo Vega al resort Las Dunas coincidió con el inicio del invierno mediterráneo. A diferencia de su hermana, que irradiaba calidez natural, Ricardo poseía una elegancia fría y calculada que contrastaba con el ambiente relajado del resort. Alto, de cabello oscuro perfectamente peinado y traje impecable de diseñador italiano, Ricardo se presentó en el despacho de Alejandro con un portafolio lleno de propuestas para el festival literario y otros eventos culturales. «El potencial de este lugar es extraordinario», comentó, sus ojos recorriendo la vista panorámica desde el despacho. «Pero está desaprovechado. Podríamos convertirlo en el epicentro cultural de la Costa del Sol». Alejandro escuchaba con atención, dividido entre el entusiasmo por las posibilidades que Ricardo presentaba y una inexplicable sensación de inquietud que no lograba definir. «Isabel me ha hablado maravillas de ti», respondió, estudiando el rostro del recién llegado. «Dice que has organizado eventos importantes en Londres». «Ah, mi querida hermana», sonrió Ricardo, aunque la sonrisa no llegó a sus ojos. Siempre tan generosa en sus apreciaciones. «Pero hablemos de números, Alejandro». «Puedo llamarte Alejandro». La reunión se extendió durante horas, durante las cuales Ricardo desplegó un impresionante conocimiento del sector turístico y cultural. Sus propuestas eran ambiciosas: transformar parte del resort en un centro cultural permanente, organizar residencias para escritores, crear un programa de mecenazgo artístico. Miguel, que había estado observando la interacción desde la distancia, no pudo evitar notar ciertas discrepancias en el comportamiento de Ricardo. Cuando Isabel estaba presente, su trato era cálido y fraternal, pero en su ausencia, una frialdad calculadora parecía apoderarse de él. Una tarde, mientras Miguel trabajaba en sus escritos en la biblioteca del resort, escuchó sin querer una conversación entre los hermanos Vega. «No puedes precipitar las cosas, Ricardo». La voz de Isabel sonaba preocupada. «Alejandro y Miguel aún están procesando muchos cambios». «Querida hermana», la respuesta de Ricardo tenía un tono condescendiente que hizo que Miguel se tensara. «Confía en mí. Sé lo que hago. Este lugar tiene un potencial que ellos ni siquiera imaginan». Miguel se encontró escribiendo sobre serpientes ese día, sobre cómo se deslizan silenciosamente entre las flores del jardín, ocultando su verdadera naturaleza bajo escamas brillantes. Las semanas siguientes trajeron cambios sutiles pero significativos al resort. Ricardo parecía estar en todas partes, sugiriendo modificaciones, proponiendo nuevas inversiones, analizando contratos antiguos. Su presencia comenzaba a ser una constante en las reuniones de directiva.
y sus opiniones pesaban cada vez más en las decisiones importantes. Una noche, durante la cena familiar que se había convertido en costumbre, Miguel notó cómo su padre parecía más preocupado de lo habitual. ¿Todo bien, papá?, preguntó cuando Isabel y Ricardo se habían marchado. Alejandro suspiró, pasándose una mano por el cabello en un gesto de preocupación. Ricardo sugiere que necesitamos una importante inyección de capital para llevar a cabo los nuevos proyectos, explicó. Propone que busquemos inversores externos. ¿Y eso es malo?, preguntó Miguel, aunque algo en su interior ya anticipaba la respuesta. Podría significar perder parte del control del resort, respondió Alejandro. Este lugar era el sueño de tu madre, Miguel. Lo construimos juntos. Cada detalle fue pensado por ella. Miguel observó cómo su padre se levantaba para contemplar el mar desde el balcón, su figura recortada contra el cielo nocturno. Había algo en la manera en que Ricardo había irrumpido en sus vidas que le provocaba una creciente inquietud. Esa noche, mientras intentaba dormir, Miguel recordó algo que su madre solía decir: a veces, hijo, el peligro más grande no viene de lo que podemos ver, sino de lo que se oculta tras una sonrisa amable. En su cuaderno comenzó a escribir una nueva historia. Esta vez no era sobre serpientes, sino sobre lobos que se disfrazan de corderos, sobre la importancia de confiar en los instintos y sobre cómo el amor verdadero puede nublarnos la vista ante las señales de advertencia. Lo que Miguel no sabía era que sus sospechas apenas rozaban la superficie de un plan mucho más elaborado, un plan que pondría a prueba no solo el amor naciente entre su padre e Isabel, sino también los cimientos mismos de todo lo que su familia había construido. El invierno en la Costa del Sol mantenía una suavidad característica del Mediterráneo, pero para Miguel, algo en el ambiente se había vuelto más frío desde la llegada de Ricardo. Sus sospechas, inicialmente intuiciones vagas, comenzaban a tomar forma mientras observaba los cambios sutiles en la dinámica del resort. Durante una tarde en la biblioteca del instituto, Miguel se encontraba inmerso en su nueva historia cuando Isabel se acercó a su mesa. «Tu último relato es fascinante, Miguel», comentó ella, sentándose a su lado. «Pero noto cierta inquietud en tus palabras. ¿Hay algo que te preocupa?» Miguel levantó la vista de su cuaderno, estudiando el rostro de quien se había convertido en una presencia importante en su vida. Los ojos verdes de Isabel mostraban una preocupación genuina que contrastaba dramáticamente con la frialdad que había comenzado a asociar con su hermano. ¿Puedo preguntarte algo personal? Miguel cerró su cuaderno. ¿Por qué Ricardo nunca habla de vuestros padres? Tú mencionaste que los perdiste en tu adolescencia, pero él... La pregunta pareció tomar a Isabel por sorpresa. Una sombra cruzó su rostro antes de responder. Ricardo, él lo vivió de manera diferente. Su voz se suavizó. Después de que nuestros padres nos dejaran, se obsesionó con el éxito, con demostrar que podía conseguirlo todo por sí mismo. Mientras tanto, en el resort, Alejandro revisaba los documentos que Ricardo había preparado para la próxima reunión con potenciales inversores. Las cifras eran impresionantes, las proyecciones prometedoras, pero algo en la estructura legal propuesta le generaba una inquietud que no lograba identificar completamente. Señor Ruiz Montenegro, Carmen, su secretaria, interrumpió sus pensamientos. He encontrado algo extraño en los registros antiguos que solicitó. Carmen, que llevaba trabajando en el resort desde sus inicios, extendió sobre el escritorio varios documentos amarillentos por el tiempo. Estos son los permisos originales que la señora Laura tramitó para la expansión del resort, explicó Carmen. Notice algo particular al compararlos con las nuevas propuestas del señor Vega. Alejandro estudió los documentos con atención creciente. Laura siempre había sido meticulosa en los aspectos legales, una cualidad que él había admirado profundamente en ella. Las cláusulas de protección patrimonial, murmuró Alejandro, sus ojos abriéndose con sorpresa. Laura estableció salvaguardas específicas. En ese momento, Miguel entró al despacho, interrumpiendo la conversación. Carmen se retiró discretamente, llevándose consigo los documentos antiguos. «Papá, necesito mostrarte algo», dijo Miguel, su expresión seria mientras sacaba su cuaderno.
He estado investigando sobre Ricardo. Alejandro observó a su hijo con una mezcla de curiosidad y preocupación. Miguel había heredado no solo el talento literario de su madre, sino también su aguda capacidad de observación. He estado siguiendo las noticias sobre sus proyectos en Londres, continuó Miguel, abriendo su portátil. Hay inconsistencias. Durante la siguiente hora, padre e hijo revisaron varios artículos y documentos que Miguel había recopilado. Las supuestas inversiones culturales de Ricardo en Londres parecían ser menos impresionantes de lo que él había sugerido, y algunos de sus antiguos socios comerciales habían desaparecido misteriosamente del mapa empresarial. Esto no prueba nada malo, dijo Alejandro, aunque su voz traicionaba su propia inquietud. Ricardo ha presentado todas sus credenciales. Papá, interrumpió Miguel, ¿recuerdas lo que mamá siempre decía sobre los documentos perfectos? Alejandro sonrió con nostalgia. Laura solía decir que los documentos demasiado perfectos eran como las personas demasiado perfectas. Generalmente ocultaban algo. La conversación fue interrumpida por la llegada de Isabel, que entró al despacho con una expresión preocupada. Alejandro, Miguel, saludó notando la tensión en el ambiente. ¿Está todo bien? Miguel observó el intercambio de miradas entre su padre e Isabel. El amor que había nacido entre ellos era evidente, pero también lo era el peso de los secretos que comenzaban a acumularse. Solo revisábamos algunos documentos antiguos, respondió Alejandro, guardando discretamente los papeles que Miguel había traído. Esa noche, durante la cena en el ático, el silencio pesaba más que las palabras. Ricardo se había excusado, alegando una importante videoconferencia con inversores en Londres. Miguel notó cómo Isabel parecía más pensativa de lo habitual, como si ella también comenzara a percibir las grietas en la perfecta fachada de su hermano. Mientras el mar murmuraba su eterna canción bajo las estrellas, Miguel añadió un nuevo capítulo a su historia. Esta vez escribió sobre la diferencia entre el amor verdadero y el amor que se usa como máscara, sobre la importancia de ver más allá de las apariencias y sobre cómo, a veces, las verdades más importantes se escriben entre líneas. Lo que ninguno podía imaginar era que sus sospechas apenas rozaban la superficie de una verdad mucho más compleja y peligrosa, una verdad que pronto emergería con la fuerza de una tormenta mediterránea. La primera semana de diciembre trajo consigo una inusual tormenta a la Costa del Sol. Las olas golpeaban con fuerza contra las rocas mientras Ricardo presentaba su plan definitivo en la sala de juntas del resort Las Dunas. La presentación era impecable, como todo lo que hacía, pero esta vez había algo diferente en su actitud. Las proyecciones financieras son claras, explicó Ricardo, señalando gráficos perfectamente diseñados. Para implementar el plan de expansión cultural, necesitaremos reestructurar la propiedad del resort. Alejandro escuchaba con atención, consciente de la mirada preocupada de Isabel desde el otro lado de la mesa. La presencia de su novia en la reunión había sido insistencia de Ricardo, quien argumentó que como futura parte de la familia debería estar involucrada en las decisiones importantes. La propuesta es simple, continuó Ricardo. Crearemos una nueva sociedad que gestionará tanto el resort como el futuro centro cultural. Los inversores que he conseguido en Londres están dispuestos a aportar el capital necesario, pero requieren garantías sustanciales. ¿Qué tipo de garantías?, preguntó Alejandro, su voz manteniendo una calma que no sentía. El 51% de las acciones, respondió Ricardo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Es lo mínimo que exigen para una inversión de esta magnitud. Isabel se tensó visiblemente en su asiento. Algo en la forma en que su hermano había presentado la propuesta le resultaba inquietantemente familiar. Mientras tanto, en la biblioteca del resort, Miguel había convencido a Carmen, la secretaria de su padre, para que le permitiera acceder a los archivos digitales antiguos. Tu madre organizó todo el sistema de archivo, explicó Carmen mientras navegaban por las carpetas. Tenía una manera especial de clasificar los documentos importantes. Miguel recordaba cómo su madre solía decir que los mejores secretos se esconden a plena vista. Siguiendo una corazonada, comenzó a revisar los correos electrónicos antiguos de Laura. La búsqueda dio sus frutos cuando encontró una carpeta marcada simplemente como protección familiar. Dentro
había una serie de documentos legales y correspondencia que hizo que el corazón de Miguel se acelerara. «Carmen, necesito imprimir esto», dijo, sus manos temblando ligeramente. «Y necesito que me ayudes a llegar a la sala de juntas sin que nadie me vea». De vuelta en la reunión, Ricardo estaba detallando los términos del acuerdo cuando Isabel finalmente conectó los puntos. «Esto es exactamente lo que intentaste hacer en Londres, ¿verdad?», interrumpió su voz temblando de indignación. «Con la galería de los Thompson». Ricardo se congeló por un momento, pero recuperó rápidamente su compostura. «No sé de qué hablas, querida hermana», respondió con una sonrisa tensa. «Ese proyecto fue completamente diferente. Los Thompson perdieron su galería», continuó Isabel, poniéndose de pie, «después de que les convencieras de reestructurar su empresa para un supuesto proyecto cultural». La tensión en la sala era palpable cuando Miguel irrumpió, sosteniendo una carpeta de documentos. «Y no fueron los únicos», añadió, colocando los papeles sobre la mesa. «Mamá lo sabía. Por eso creó las cláusulas de protección». Alejandro tomó los documentos que su hijo había traído. Eran correos electrónicos de Laura, investigando una serie de casos similares en Londres y España. Casos donde Ricardo Vega había estado involucrado, aunque siempre bajo diferentes nombres empresariales. «Laura siempre fue demasiado perspicaz», comentó Ricardo, su máscara de amabilidad cayendo finalmente. «Por eso estableció esas molestas cláusulas de protección patrimonial. Pero hay formas de sortearlas, especialmente cuando uno tiene acceso desde dentro». Sus ojos se dirigieron significativamente hacia Isabel, quien palideció al comprender la magnitud del plan de su hermano. «Me utilizaste», susurró Isabel, las lágrimas amenazando con derramarse. «Todo este tiempo». «Oh, vamos, Isabel», Ricardo se burló. «¿De verdad creíste que fue casualidad que consiguieras trabajo en el Instituto de Miguel? ¿Que accidentalmente te convertiste en su profesora de literatura?» Alejandro se levantó lentamente de su silla, su expresión transformándose de shock a determinación. «Quiero que salgas de mi resort ahora mismo». Su voz era baja pero firme. «Y quiero todos los documentos que has preparado en mi escritorio antes de que te vayas». Ricardo recogió su maletín con una calma inquietante. «Esto no ha terminado, Alejandro», advirtió mientras se dirigía a la puerta. «Hay contratos firmados, inversores esperando. No puedes simplemente...». «Sí, puede», interrumpió Miguel sosteniendo otro documento. Mamá se aseguró de ello. «Cada contrato relacionado con el resort requiere la firma de 2 miembros de la familia Ruiz Montenegro. Y yo aún no he firmado nada». La sonrisa se borró finalmente del rostro de Ricardo. Con una última mirada de desprecio, salió de la sala de juntas, dejando tras de sí un silencio cargado de emociones encontradas. Los días siguientes a la partida de Ricardo fueron como navegar en aguas turbulentas. El resort Las Dunas continuaba funcionando con su habitual eficiencia, pero un silencio incómodo había descendido sobre sus habitantes. Isabel no había regresado desde aquella tarde tormentosa, y su ausencia pesaba en el ambiente como una nube oscura. Miguel observaba a su padre moverse por el resort como un autómata, supervisando operaciones y atendiendo reuniones con una máscara de profesionalismo que apenas ocultaba su dolor. Las noches eran especialmente difíciles. Desde el ático podían ver las luces del instituto donde Isabel continuaba dando clases, un recordatorio constante de lo que habían perdido. Una tarde, mientras Miguel escribía en su refugio favorito de la biblioteca del resort, Carmen se acercó con un sobre en las manos. «Encontré esto entre los archivos antiguos de tu madre», dijo, entregándole el sobre amarillento. «Creo que deberías leerlo». Dentro había una carta manuscrita de Laura fechada pocas semanas antes de su partida. Miguel reconoció inmediatamente la elegante caligrafía de su madre. «Querido Miguel, si estás leyendo esto es porque has demostrado tener el mismo instinto para proteger lo que amamos que yo siempre he tenido. El resort, Las Dunas, no es solo un hotel, es el legado de nuestra familia, construido con amor, dedicación y sacrificio. Tu padre es un hombre extraordinario, pero a veces su corazón bondadoso puede nublar su juicio. Por eso establecí las cláusulas de protección que encontraste, no para limitar el crecimiento del resort, sino para proteger su esencia. Pero recuerda, mi amor,
que proteger no significa cerrarse. El corazón, como el resort, debe permanecer abierto a nuevas posibilidades, a nuevos amores, a segundas oportunidades. La clave está en distinguir entre quienes quieren ser parte de nuestra familia y quienes solo buscan aprovecharse de ella. Con todo mi amor, mamá. Las palabras de Laura resonaron en Miguel con una claridad que le hizo contener la respiración. Tomando su cuaderno, comenzó a escribir febrilmente, las palabras fluyendo como un río después de la tormenta. Esa noche, durante la cena, Miguel colocó su cuaderno frente a su padre. «Necesito que leas esto, papá», dijo con suavidad. «Es una historia sobre el perdón y las segundas oportunidades». Alejandro tomó el cuaderno con manos temblorosas. A medida que leía, sus ojos se humedecían con cada página. Miguel había escrito sobre una familia que navegaba por aguas traicioneras, pero que encontraba su camino de regreso a puerto seguro gracias al amor y la comprensión. «Isabel no sabía nada, ¿verdad?», preguntó Miguel suavemente. Lo vi en sus ojos cuando Ricardo reveló la verdad. Estaba tan sorprendida como nosotros. Alejandro cerró el cuaderno, sus ojos perdidos en el horizonte marino. Su dolor era genuino, admitió. Pero la confianza, una vez rota. «Mamá escribió algo sobre eso también», interrumpió Miguel, entregándole la carta de Laura. Mientras Alejandro leía las palabras de su difunta esposa, las lágrimas comenzaron a correr libremente por sus mejillas. Laura, incluso en su ausencia, seguía guiándolos con su sabiduría y amor. Al día siguiente, Miguel decidió tomar la iniciativa. Durante el recreo, se acercó al despacho de Isabel en el instituto. La encontró corrigiendo trabajos, sus ojos enrojecidos revelando noches de insomnio. «Te echo de menos», dijo simplemente, colocando su último relato sobre su escritorio. «Y papá también». Isabel tomó el relato con manos temblorosas, reconociendo en las palabras de Miguel el mismo espíritu perdonador que había admirado en Laura. «Miguel, yo...» Su voz se quebró. «Jamás quise». «Lo sé», interrumpió él. «Y creo que es hora de que vengas a casa. El resort no es lo mismo sin ti». Esa tarde, mientras el sol comenzaba su descenso sobre el Mediterráneo, Isabel reunió el valor para regresar al resort Las Dunas. Encontró a Alejandro en su despacho, rodeado de los documentos que probaban la traición de Ricardo. «He presentado una denuncia formal contra mi hermano», anunció desde la puerta. «He proporcionado toda la información que tenía sobre sus actividades en Londres». Alejandro levantó la vista, encontrándose con aquellos ojos verdes que tanto había extrañado. «No tenías que hacerlo», respondió suavemente. «Sí, tenía que hacerlo». Isabel dio un paso adelante. «Por ti, por Miguel, por Laura, por la familia que casi destruimos por mi ceguera». El silencio que siguió estaba cargado de palabras no dichas, de heridas comenzando a sanar, de esperanzas renaciendo como las olas que incansablemente regresaban a la orilla. «La decisión de perdonar», reflexionó Miguel mientras los observaba desde la puerta, era quizás el acto de amor más valiente de todos. La primavera llegó a la Costa del Sol, trayendo consigo no solo el florecimiento de los jardines del resort, sino también la renovación de esperanzas. Los meses transcurridos desde la partida de Ricardo habían servido para fortalecer los lazos entre Alejandro, Miguel e Isabel, aunque el proceso no había estado exento de desafíos. El festival literario, que había comenzado como parte del plan de Ricardo, había evolucionado en algo completamente diferente bajo la guía de Isabel y Miguel. En lugar de un evento ostentoso dirigido a inversores internacionales, se había convertido en una celebración íntima de la cultura local y el talento emergente. ¿Estás segura de que quieres continuar con esto?, preguntó Alejandro una tarde mientras revisaban los preparativos del festival en la terraza del resort. Después de todo lo que pasó, Isabel sonrió entrelazando sus dedos con los de él. «Este festival ya no tiene nada que ver con Ricardo», respondió. «Es sobre Miguel, sobre los jóvenes escritores del instituto, sobre crear algo hermoso a partir de lo que intentó destruirnos». El resort Las Dunas se había transformado gradualmente. Los espacios que Ricardo había planificado para tiendas de lujo y galerías exclusivas ahora albergaban talleres de escritura y rincones de lectura. El antiguo salón de eventos
se había convertido en una biblioteca con vista al mar, donde los huéspedes podían disfrutar de la literatura mientras escuchaban el murmullo de las olas. Miguel había florecido durante este período de cambios. Sus escritos, antes centrados en el misterio y la sospecha, ahora exploraban temas de redención y renovación. El taller de literatura que dirigía junto con Isabel se había convertido en un espacio de sanación no solo para él, sino para otros jóvenes que encontraban en las palabras un refugio. Una tarde, mientras preparaban la inauguración del festival, Carmen se acercó a Alejandro con una expresión peculiar. «Señor, hay algo que debería ver», dijo entregándole un sobre. «Son las últimas noticias sobre el señor Vega». El sobre contenía recortes de periódicos internacionales. Ricardo había sido detenido en Londres por fraude financiero, gracias, en parte, a la información proporcionada por Isabel. Las evidencias sugerían un patrón de estafas similares en varios países europeos. «¿Se lo has mostrado a Isabel?», preguntó Alejandro, su voz suave. «Aún no», respondió Carmen. «Pensé que usted debería decidir cómo manejar esto». Esa noche, durante la cena familiar que se había convertido en una tradición inquebrantable, Alejandro compartió las noticias. Isabel las recibió con una mezcla de tristeza y resolución. «Era necesario», dijo finalmente, «para que no pudiera hacerle daño a nadie más». Miguel, que había estado inusualmente silencioso, se levantó y regresó con un manuscrito encuadernado. «He terminado mi novela», anunció, «y quiero que seas la primera en leerla, Isabel». El manuscrito, titulado Mareas del Corazón, era una historia sobre una familia que encontraba la fuerza para reconstruirse después de una traición. Isabel comenzó a leerlo en voz alta, su voz mezclándose con el sonido del mar que entraba por las ventanas abiertas. Mientras escuchaba la historia de su hijo, Alejandro observaba el rostro de Isabel iluminado por la luz del atardecer. El dolor de la traición de Ricardo había dejado cicatrices, pero también había fortalecido su relación de maneras inesperadas. «Hay algo más que quiero compartir con ustedes», dijo Isabel cuando terminó de leer el primer capítulo. «He recibido una propuesta para publicar una antología de los trabajos del taller de literatura». La noticia fue recibida con entusiasmo. La antología incluiría escritos de Miguel y otros jóvenes talentos del instituto, con los beneficios destinados a crear becas para estudiantes interesados en las artes. «Es exactamente el tipo de proyecto que Laura habría amado», comentó Alejandro, su voz cargada de emoción. «Usar el resort no solo como un lugar de descanso, sino como un espacio para nutrir sueños y talentos». Mientras la noche avanzaba, los tres permanecieron en el balcón contemplando las estrellas que se reflejaban en el mar Mediterráneo. El resort Las Dunas había sobrevivido a su tormenta más difícil y había emergido más fuerte, más hermoso, más fiel a la visión original de Laura. «¿Sabes qué es lo más importante que aprendí de todo esto?», reflexionó Miguel, su voz suave en la noche. «Que a veces las personas que más nos lastiman nos llevan hacia aquellos que están destinados a sanarnos». Isabel apretó suavemente la mano de Alejandro mientras una estrella fugaz cruzaba el cielo nocturno. El futuro se extendía ante ellos como el horizonte mediterráneo, lleno de promesas y posibilidades. La Costa del Sol brillaba con especial intensidad en aquella mañana de abril. El resort Las Dunas bullía de actividad mientras los últimos preparativos para el festival literario tomaban forma. Las pérgolas blancas instaladas en los jardines se entrelazaban con bugambillas en flor, creando espacios íntimos para lecturas y talleres. Isabel supervisaba la disposición de los espacios con la misma dedicación que ponía en sus clases de literatura. Había transformado el festival en algo único, una celebración que mezclaba la literatura con la esencia mediterránea del resort. «Los estudiantes están nerviosos pero emocionados», comentó a Alejandro mientras ajustaba un cartel que anunciaba la presentación del taller de escritura. «Especialmente Miguel. Su lectura inaugural es muy especial». Alejandro la observó con admiración. Isabel había logrado algo extraordinario: convertir lo que comenzó como parte de un plan oscuro en una celebración auténtica de creatividad y renovación. «¿Sabes?», dijo tomando su mano.
Laura siempre soñó con hacer del resort un lugar que inspirara a las personas. Creo que estaría orgullosa de ver esto. En ese momento, Miguel se acercó corriendo, sus ojos brillando con entusiasmo. «Han llegado los primeros ejemplares de la antología», exclamó sosteniendo un libro con cubierta azul marino. «Carmen los está desempaquetando en la biblioteca. Voces del Mediterráneo, Nuevos Horizontes». Era el título de la antología que reunía los trabajos del taller de literatura. La portada mostraba una imagen estilizada del resort al atardecer con el mar de fondo. «Es perfecto», susurró Isabel, pasando las páginas con reverencia. «Cada historia, cada poema, son pequeños tesoros». La mañana del festival amaneció con una brisa suave que mecía las palmeras. Los primeros visitantes comenzaron a llegar. Estudiantes del instituto, escritores locales, turistas atraídos por el ambiente cultural que ahora definía al resort Las Dunas. Miguel, vestido con un traje azul que lo hacía parecer mayor, se preparaba para su lectura inaugural. Isabel lo encontró en la biblioteca, repasando sus notas. «¿Nervioso?», preguntó sentándose a su lado. «Un poco», admitió Miguel. «Es diferente cuando escribes algo tan personal». Isabel sonrió, recordando sus propios nervios la primera vez que compartió sus escritos en público. «¿Sabes qué me ayuda?», dijo suavemente. «Pensar que cada palabra que escribimos es un puente hacia alguien más. Tus palabras, Miguel, tienen el poder de tocar corazones». La ceremonia de apertura del festival fue íntima pero emotiva. Alejandro dio un breve discurso sobre la importancia de nutrir los sueños jóvenes. Y luego cedió el escenario a su hijo. Miguel se puso de pie, el mar Mediterráneo como telón de fondo, y comenzó a leer. «Hay lugares en el mundo donde los sueños encuentran puerto seguro, lugares donde las historias flotan en el aire como la brisa marina, donde cada atardecer es una página nueva esperando ser escrita. El resort Las Dunas es uno de esos lugares, pero no por sus vistas espectaculares o sus instalaciones de lujo. Es especial por las historias que alberga, por los corazones que ha ayudado a sanar, por los sueños que ha permitido florecer». Su voz, clara y segura, cautivó a la audiencia. Isabel, sentada junto a Alejandro, entrelazó sus dedos con los de él mientras escuchaban. Las palabras de Miguel tejían una historia de pérdida y renovación, de traición y perdón, de amor que sobrevive a las tormentas más feroces. A lo largo del día, los espacios del resort se llenaron de voces compartiendo historias. En los jardines, jóvenes escritores leían sus trabajos mientras el mar murmuraba su eterna canción. En la biblioteca, grupos de discusión debatían sobre literatura mientras el sol pintaba sombras doradas a través de las ventanas. Carmen, observando todo desde su discreta posición, no pudo evitar una sonrisa de satisfacción. El resort había encontrado su verdadera vocación, no solo como un lugar de descanso, sino como un santuario para el arte y la creatividad. Al atardecer, mientras los últimos rayos de sol teñían el cielo de naranja y rosa, Isabel encontró a Miguel sentado en su rincón favorito de la playa, escribiendo en su inseparable cuaderno. «¿Una nueva historia?», preguntó, sentándose a su lado. «No exactamente», respondió Miguel con una sonrisa enigmática. «Es más bien un nuevo capítulo». Isabel leyó por encima de su hombro las palabras que Miguel acababa de escribir. Y así, en una costa bañada por el Mediterráneo, una familia descubrió que los finales no son más que nuevos comienzos disfrazados. La noche descendió suavemente sobre el resort Las Dunas. Las estrellas comenzaron a brillar en el cielo, y las historias continuaron fluyendo como las olas que incansablemente besaban la orilla. El éxito del festival literario había superado todas las expectativas, pero para la familia del resort Las Dunas, la verdadera victoria no se medía en números de asistentes o ventas de libros, sino en los lazos que se habían fortalecido durante su preparación y desarrollo. Una semana después del festival, Alejandro encontró a Isabel en la terraza de su ático, contemplando el amanecer sobre el Mediterráneo. Llevaba en sus manos un ejemplar desgastado de la antología, sus páginas ya marcadas con notas y comentarios. «Es increíble ver cómo las palabras pueden transformar vidas», comentó Isabel sin apartar la vista del horizonte.
Cada historia en este libro es un testimonio de superación. Alejandro se acercó, envolviendo sus brazos alrededor de ella. Tú transformaste este lugar, Isabel, respondió suavemente. Lo convertiste en algo más que un resort de lujo. Le diste un alma. El sonido de pasos interrumpió el momento. Miguel apareció en la terraza, sosteniendo una bandeja con café y churros recién hechos. ¿Desayuno familiar?, propuso con una sonrisa. Carmen me ayudó a prepararlo todo. Los tres se sentaron en la mesa de la terraza, el sol de la mañana bañándolos con su luz dorada. La conversación fluyó naturalmente, como si siempre hubieran sido una familia. He estado pensando, comenzó Miguel, untando un churro en chocolate. ¿Y si convertimos el festival en un evento anual? Podríamos expandirlo, incluir más talleres, invitar a escritores internacionales. Isabel y Alejandro intercambiaron miradas cómplices. De hecho, respondió Alejandro, hay algo que queríamos discutir contigo, Miguel. Isabel sacó un sobre de su bolso y lo colocó sobre la mesa. Son los papeles para hacer oficial lo que ya es una realidad, explicó con voz suave. Si tú estás de acuerdo, por supuesto. Miguel abrió el sobre con manos temblorosas. Dentro, encontró documentos de adopción, esperando solo su aprobación para ser presentados. Sé que no puedo reemplazar a tu madre, continuó Isabel, su voz cargada de emoción, y nunca lo intentaría. Laura será siempre una parte fundamental de quién eres, de quién son todos ustedes, pero si me lo permites, me gustaría ser oficialmente parte de esta familia. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Miguel mientras leía los documentos. Cuando finalmente levantó la vista, su sonrisa iluminaba todo su rostro. Mamá escribió una vez que el amor verdadero tiene muchas formas, dijo, su voz quebrada por la emoción. Creo que ella sabía que algún día encontraríamos esta. El abrazo que siguió fue largo y emotivo, 3 corazones latiendo al unísono mientras el mar murmuraba su aprobación en la distancia. Los días siguientes trajeron consigo una serie de cambios sutiles pero significativos en el resort Las Dunas. La biblioteca, que se había convertido en el corazón del festival, fue nombrada oficialmente Biblioteca Laura Ruiz Montenegro, un tributo a la mujer que había sembrado las semillas de todo lo que el resort se había convertido. El taller de literatura se convirtió en un programa permanente, atrayendo a jóvenes talentos de toda la región. Isabel dividía su tiempo entre sus clases en el instituto y la dirección del programa cultural del resort, encontrando en ambos roles una satisfacción que nunca había experimentado en su vida anterior. Una tarde, mientras supervisaban la instalación de nuevas estanterías en la biblioteca, Carmen se acercó a Alejandro con una expresión peculiar. ¿Sabe algo curioso, señor?, comentó la secretaria. Las reservas han aumentado significativamente desde el festival. Los huéspedes dicen que vienen por la atmósfera especial del resort. Alejandro sonrió, observando a través de las ventanas cómo Isabel y Miguel discutían animadamente sobre la disposición de los nuevos espacios de lectura. Es el poder de las historias, Carmen, respondió. Laura siempre decía que los lugares más especiales son aquellos donde las historias pueden crecer y florecer. El sol comenzaba a ponerse sobre el Mediterráneo, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. En la playa, algunos huéspedes participaban en una sesión de lectura al aire libre, sus voces mezclándose con el sonido de las olas. Miguel, sentado en su rincón favorito de la biblioteca, escribía en su cuaderno una nueva historia. Esta vez no era sobre pérdidas o traiciones, sino sobre cómo el amor puede tomar formas inesperadas, sobre cómo las familias pueden crecer y fortalecerse incluso después de las tormentas más devastadoras. Y mientras el resort Las Dunas se preparaba para otra noche bajo las estrellas mediterráneas, sus habitantes sabían que habían encontrado algo más valioso que el éxito empresarial. Habían encontrado un hogar donde los sueños no solo sobrevivían, sino que florecían. El mes de junio llegó a la Costa del Sol, trayendo consigo una ola de calor y la promesa de un nuevo comienzo. Los jardines del resort Las Dunas se habían transformado para la ocasión más esperada del año, la boda de Alejandro e Isabel. A diferencia de los planes ostentosos que Ricardo había imaginado una vez,
Esta celebración había sido diseñada con la misma autenticidad que ahora caracterizaba al resort. Las pérgolas blancas se entrelazaban con jazmines y bugambillas, creando un túnel de flores que conducía hasta un altar improvisado frente al mar. La mañana de la boda, Miguel encontró a Isabel en la biblioteca, vestida de novia pero con un libro entre las manos. ¿Nerviosa?, preguntó, reconociendo el libro como uno de los favoritos de su madre. Isabel levantó la vista, sus ojos verdes brillando con emoción contenida. Un poco, admitió. Encontré este libro esta mañana. Tu madre había hecho anotaciones en los márgenes. Es como si nos estuviera dando su bendición. Miguel se sentó junto a ella, observando las notas manuscritas de Laura. Eran pensamientos sobre el amor, la familia y los nuevos comienzos. «¿Sabes?», dijo Miguel, sacando un sobre de su chaqueta. «He estado guardando esto para hoy. Es mi regalo de bodas». Isabel abrió el sobre con cuidado. Dentro, encontró un relato titulado «Tres corazones y un mar», acompañado de una carta. «Querida Isabel, cuando perdimos a mamá, creí que nuestra familia nunca volvería a estar completa. Pero ahora entiendo que el amor no se trata de reemplazar lo perdido, sino de expandir el corazón para abrazar nuevas formas de felicidad. Tú no solo salvaste el resort de las intenciones de Ricardo, salvaste nuestra capacidad de confiar, de amar, de soñar. Este relato es nuestra historia, la historia de cómo tres corazones heridos aprendieron a latir juntos de nuevo. Con amor, Miguel». Las lágrimas amenazaban con arruinar el maquillaje de Isabel cuando Carmen entró apresuradamente. «Es hora», anunció la secretaria, que por hoy había asumido el papel de coordinadora de la boda. «Los invitados están llegando». El camino hacia el altar estaba bordeado por los estudiantes del taller de literatura, cada uno sosteniendo un libro que representaba una historia diferente de amor y esperanza. Alejandro esperaba junto al mar, su figura recortada contra el azul brillante del Mediterráneo. Miguel, ejerciendo el papel de padrino, escoltó a Isabel por el pasillo de flores. El vestido de novia, sencillo pero elegante, ondeaba suavemente con la brisa marina, y su ramo estaba compuesto por las mismas flores que Laura había plantado en los jardines del resort años atrás. La ceremonia fue íntima y emotiva. Los votos, escritos por ambos, entrelazaban promesas de amor con referencias literarias que arrancaron sonrisas y lágrimas entre los presentes. «El amor», comenzó Alejandro, «es como el mar que nos rodea, constante en su presencia pero siempre cambiante en sus formas. Isabel, prometo ser tu compañero en cada ola, en cada tormenta, en cada amanecer». «Y yo prometo», respondió Isabel, su voz temblando de emoción, «ser tu faro en las noches oscuras, tu puerto seguro en las tempestades, tu compañera en cada historia que escribamos juntos». Miguel, observando la escena, sintió una paz profunda asentarse en su corazón. Sacó discretamente su cuaderno y comenzó a escribir, capturando el momento en palabras que más tarde se convertirían en otro capítulo de su creciente colección de historias familiares. La recepción se celebró en los jardines del resort, donde las mesas se habían dispuesto entre las pérgolas floridas. Cada centro de mesa contenía un pequeño libro con historias de amor seleccionadas por los novios, y las tarjetas con los nombres de los invitados estaban escritas en marcapáginas artesanales. Carmen, quien había supervisado cada detalle con precisión militar, finalmente se permitió relajarse y disfrutar de la celebración. Observó con satisfacción cómo los invitados se mezclaban naturalmente. Profesores del instituto, escritores locales, huéspedes habituales del resort y estudiantes del taller de literatura, todos unidos por el amor a las palabras y a esta peculiar familia. Al caer la noche, mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre el Mediterráneo, Miguel se puso de pie para ofrecer un brindis. Su voz clara y segura llevaba el peso de las palabras cuidadosamente elegidas, por el amor que sana, por las historias que nos unen, por los nuevos capítulos que escribiremos juntos, por mi padre, que nos enseñó que el corazón puede volver a latir con fuerza después del dolor, por Isabel, que nos mostró que el amor verdadero no destruye los recuerdos, sino que los honra mientras construye nuevos, y por mi madre Laura,
cuyo amor sigue guiándonos como las estrellas guían a los navegantes. Las copas se alzaron bajo el cielo estrellado, mientras el mar murmuraba su eterna canción de amor y renovación. El resort, las dunas, testigo silencioso de tantas historias, parecía brillar con una luz propia en esta noche especial, como si todas las historias de amor que había albergado convergieran en este momento perfecto. El resort Las Dunas brillaba bajo el sol de un nuevo verano mediterráneo. 5 años habían pasado desde la boda de Alejandro e Isabel, y el lugar se había transformado en algo más que un simple hotel de lujo. Era un santuario para las artes y la literatura, un refugio donde las historias cobraban vida. La biblioteca Laura Ruiz Montenegro, ahora reconocida internacionalmente, acogía a escritores y lectores de todo el mundo. Sus estanterías, cuidadosamente curadas por Isabel, albergaban no solo clásicos de la literatura, sino también las obras nacidas en el propio resort: 5 volúmenes de la antología Voces del Mediterráneo, 3 novelas publicadas por antiguos estudiantes del taller y, por supuesto, la aclamada primera novela de Miguel, Mareas del Corazón. En esta tarde particular, Miguel, ahora un joven de 20 años estudiando literatura en la Universidad de Barcelona, había regresado a casa para una ocasión especial: la celebración del 5º Festival Literario del Resort. «Es diferente estar aquí como invitado y no como estudiante», comentó a Isabel, mientras supervisaban los últimos preparativos en el jardín. Isabel, cuyo vientre revelaba 7 meses de embarazo, sonrió con ternura. «Diferente, pero igual de especial», respondió acariciando su abdomen. «Tu hermana ya está pateando. Creo que será otra amante de los libros». La noticia del embarazo había llegado como un regalo inesperado, llenando de nueva alegría el hogar de los Ruiz Montenegro. Miguel había sido el primero en sugerir el nombre, Laura, en honor a la mujer que había sembrado las semillas de todo lo que ahora florecía. Alejandro se unió a ellos, rodeando con un brazo a su esposa mientras observaba los preparativos. «Carmen está teniendo un ataque de nervios organizando la presentación de tu libro, Miguel», comentó con una sonrisa. «Dice que debemos asegurarnos de que todo sea perfecto para tu primera novela publicada». El resort estaba lleno de vida. Los participantes del festival comenzaban a llegar: escritores consagrados, jóvenes talentos, lectores ávidos de nuevas historias. Entre ellos, varios de los antiguos compañeros de Miguel del taller de literatura, algunos ahora con sus propios libros publicados. La ceremonia de apertura del festival sería especial este año, no solo porque Miguel presentaría su novela, sino porque el resort Las Dunas recibiría un reconocimiento por su contribución a la cultura y las artes. Mientras la tarde avanzaba, Miguel se retiró a su rincón favorito en la playa, el mismo lugar donde había escrito tantas historias durante su adolescencia. Sacó su inseparable cuaderno, ahora acompañado de una moderna tablet donde escribía sus nuevas obras. «Hay lugares en el mundo», escribió, «donde las historias no solo se cuentan, sino que cobran vida. Lugares donde el amor persiste a través de las generaciones, donde los recuerdos no son anclas que nos atan al pasado, sino velas que nos impulsan hacia el futuro». El sonido de risas lo hizo levantar la vista. Isabel y Alejandro caminaban por la orilla, sus figuras recortadas contra el atardecer mediterráneo. El amor entre ellos era palpable, maduro y profundo como el mar que bañaba las costas del resort. La biblioteca, visible desde su posición, brillaba con las luces del atardecer. A través de sus ventanas podía ver a los participantes del festival preparándose para la primera sesión de lecturas. Carmen corría de un lado a otro, coordinando cada detalle con su eficiencia característica. Miguel sonrió, pensando en cómo una serie de eventos que podrían haber destruido a su familia se habían convertido en el catalizador de algo hermoso. La traición de Ricardo, que tanto dolor había causado, había sido transformada en una historia de redención y amor. El sol comenzaba su descenso hacia el horizonte, pintando el cielo de tonos rosados y dorados. Miguel cerró su cuaderno y se levantó, sacudiéndose la arena de los pantalones. Era hora de unirse a su familia para la inauguración del festival. Mientras caminaba hacia el resort, pensó en su madre. Laura estaría orgullosa.
no solo del éxito del lugar que había ayudado a construir, sino de cómo su familia había crecido y sanado. Su amor, como las olas que incansablemente besaban la orilla, seguía presente en cada rincón del resort Las Dunas. El futuro se extendía ante ellos como el horizonte mediterráneo, infinito, lleno de posibilidades y nuevas historias por contar. Y mientras el sol se ponía sobre otro día en el paraíso que habían construido juntos, Miguel supo con certeza que algunas historias no tienen final, solo nuevos capítulos esperando ser escritos. En el resort Las Dunas, donde el amor y la literatura se entrelazaban como las bugambillas en las pérgolas blancas. Cada atardecer era una promesa de nuevas aventuras, cada amanecer un lienzo en blanco esperando ser llenado con palabras de amor, esperanza y renovación. Y así, bajo el cielo estrellado del Mediterráneo, la familia Ruiz Montenegro continuaba escribiendo su historia, una página a la vez, sus corazones latiendo al ritmo eterno de las olas que mecían sus sueños.